Me desperté con el sonido de mi congelador rindiéndose, un último traqueteo, un pitido largo y luego un silencio completo. Fuera de mi ventana, podía oír un carrito de golf al ralentí al final de mi camino de entrada de grava, como un mosquito con una carpeta. A través del cristal, vi a una mujer con un chaleco acolchado sonriendo ante la candado que acababa de cerrar en mi medidor eléctrico. Me miró directamente y pió una palabra con pura satisfacción en su voz. Consecuencias, dijo. Fue entonces cuando mi bomba de agua murió y toda mi casa exhaló en la oscuridad. Me llamo Owen Rex y vivo tranquilamente en 5 acres al borde de Coyote Mesa, justo fuera del municipio de Dry Creek. Tengo cabras, 2 manzanos y un buzón que se inclina hacia un lado como si estuviera cansado de todos los chismes. Compré este terreno antes de que surgiera el vecindario adyacente de Prairie Vista Estates con sus cercas de vinilo y su asociación de propietarios que envía amenazas con elegantes fuentes Araf. Nunca me uní a su asociación de propietarios, JOA. Mi escritura no toca los límites de su urbanización y la secretaria del condado selló ese hecho tantas veces que parece tatuado en el papel. Hice el estudio topográfico 2 veces para estar absolutamente seguro. La primera vez por el topógrafo del condado, la segunda por una empresa privada que usa imágenes satelitales. Ambas veces los resultados fueron idénticos. El límite de mi propiedad se detiene 30 pies completos antes de que comience la urbanización de Prairie Vista Estates. Aún así, la presidenta de la JOA, una mujer llamada Marley Yates, decidió que mi camino de entrada de grava, mis cabras y mi negativa a pagar lo que ella llamaba cuotas por comodidades eran un desastre que contaminaba su reino de casas beige. Todo comenzó con lo que yo llamo asterisco notas de amor asterisco exterior no aprobado, decía una carta. Asterisco ganado no conforme, decía otra. Asterisco el buzón carece de armonía arquitectónica, alegaba una tercera. Cada carta llegaba en un sobrecolor crema con el logo de Prairie Vista Estates estampado en relieve en la esquina, como si fuera una invitación de boda. Devolví cada carta con una simple nota adhesiva que decía, no soy miembro. Mara respondió con una escalada. Empezó a conducir su carrito de golf a lo largo de mi línea de cerca, tomando fotos de mi propiedad con su teléfono levantado como si estuviera documentando una escena del crimen. Les dijo a los vecinos que yo estaba aprovechándome de los caminos mantenidos por la JOA, aunque en realidad eran caminos del condado que pagaban mis impuestos. Advirtió en voz alta a cualquiera que escuchara que mis cabras estaban bajando los valores de las propiedades a través de lo que llamó energía pastoral, lo que sea que eso significara. Incluso puso mi nombre en una lista de ocupas y pegó un aviso de embargo fluorescente en mi portón principal escrito con marcador sarpie negro. El embargo alegaba que yo debía 4 años de cuotas atrasadas totalizando 8,000 pesos. Cuando eso no me asustó para que cumpliera, programó lo que llamó una auditoría de servicios públicos. El acoso se intensificó durante las siguientes semanas. Mara comenzó a aparecer en las reuniones de zonificación del condado, presentando quejas sobre violaciones de código imaginarias en mi propiedad. Alegó que mis cabras eran demasiado ruidosas. Dijo que mis manzanos estaban enfermos y representaban una amenaza para el vecindario, aunque un inspector agrícola del condado vino y los declaró perfectamente saludables. Presentó una queja de que mi camino de entrada de grava creaba excesiva contaminación por polvo. El condado desestimó cada queja, pero Mara siguió presentando. Era implacable de una manera que sugería que no tenía nada más que hacer con su tiempo. Luego llegó la carta certificada, la que hizo que mi abogado se riera a carcajadas cuando se la mostré. Declaraba que la Junta de la JOA había votado asumir la gestión de mis servicios públicos por falta de pago de cuotas y que la falta de cumplimiento resultaría en acción de ejecución. Mi abogado respondió explicando con palabras muy simples que la JOA no tenía autoridad legal sobre mi propiedad ni mis servicios públicos. Mara respondió programando su auditoría de servicios públicos. Así fue como ella y 2 ejecutores de la JOA con chalecos reflectantes de seguridad como astronautas de guardería se presentaron en mi propiedad con un candado gigante y la confianza que solo viene de ver demasiados tutoriales de YouTube. Llegaron en 2 carritos de golf exactamente a las 9 de la mañana de un jueves. Mara llevaba una carpeta con lo que parecían formularios oficiales. Los 2 hombres con ella llevaban cizallas y una bolsa llena de candados de varios tamaños. Observé desde la ventana de mi cocina mientras caminaban directamente a mi medidor eléctrico sin vacilar. Uno de los hombres usó las cizallas para cortar el sello antimanipulación de la cooperativa eléctrica. Hizo un sonido seco y crujiente que resonó en mi propiedad. Luego, la propia Mara alcanzó y jaló la palanca de desconexión, cortando la energía a toda mi casa.
Enganchó una candado masiva a través de la palanca para evitar que se volviera a encender. Mi vecina al otro lado de la carretera, una maestra jubilada llamada Dorothy, comenzó a grabar con su teléfono en el momento en que vio llegar los carritos de golf. Cortaron mi energía justo en el medidor, dijo después. No el medidor de la JOA, sino el medidor de la cooperativa eléctrica rural. Cortaron la desconexión del servicio como si estuvieran ordenando un armario desordenado. Mi vecina del otro lado de la carretera grabó todo con su teléfono, incluyendo a Mara anunciando en voz alta que estamos autorizados para hacer esto. Lo dijo con la confianza de alguien que se había convencido a sí misma de que querer autoridad era lo mismo que tener autoridad. No estaba autorizada para hacer absolutamente nada. Salí y pregunté muy tranquilamente qué pensaban que estaban haciendo. Mara se volvió hacia mí con una sonrisa que podría haber cortado la leche. Haciendo cumplir el pago de cumplimiento, dijo. Tiene 72 horas para remitir el pago completo o la candado se queda. Saqué mi teléfono y llamé a la línea de emergencia de la cooperativa eléctrica. Luego llamé a la oficina del sheriff. Luego llamé a mi abogado, quien contestó al primer timbre porque ya le había advertido que esto podría suceder. En una hora, el liniero de la cooperativa llegó. Miró la candado como si lo hubiera insultado personalmente a su madre y llamó por radio al despacho. Podía oír palabras flotando en el aire caliente de la tarde. Manipulación de equipo de servicios públicos. Dijo. Infraestructura crítica. Agregó. Su voz tenía el tipo de filo que sugería que había visto vandalismo antes, pero nunca algo tan estúpido. Un agente del sheriff apareció en minutos. Luego llegó un segundo agente. Y luego un investigador estatal que trabaja en seguridad de la red y usa el tipo de paciencia que viene de ver demasiado comportamiento estúpido. El investigador era un hombre alto con cabello gris y una placa que decía División de Servicios Públicos . Se presentó como Marcus Webb y le preguntó a Mara muy educadamente que explicara lo sucedido. Mara se lanzó a un discurso sobre cumplimiento de pactos y estándares comunitarios y la importancia de que todos paguen su parte justa . El señor Webb escuchó sin interrumpir, su expresión sin cambiar. Cuando terminó, hizo una simple pregunta, ¿tiene autorización escrita de la cooperativa eléctrica para acceder a este equipo? Mara parpadeó. Buscó en su carpeta y sacó su manual de la JOA con imágenes de clipart de setos topiarios en la portada. La cooperativa eléctrica documentó todos los daños, fotografió el sello cortado en mi medidor y restauró mi energía con toda la ceremonia de deshacer una decisión muy tonta. El liniero tuvo que usar sus propias cizallas para quitar la candado de Mara porque ella se negó a dar la llave. Dejó caer la candado cortada en una bolsa de evidencia que el agente Mellor sostenía abierta. Los agentes tomaron declaraciones a todos los presentes. Dorothy proporcionó su video sin que se lo pidieran. Las imágenes eran claras y condenatorias. Se podía escuchar a Mara diciendo estamos autorizados al menos 3 veces. Se podía ver el momento en que las cizallas rompieron el sello de la cooperativa. Se podía ver la cara de Mara cuando jaló la palanca de desconexión. Y la expresión era de pura alegría. El investigador de seguridad de la red le explicó a Mara muy gentilmente que interferir con el servicio eléctrico no es un asunto civil entre vecinos. Es un delito grave según la ley estatal. Usó palabras pequeñas y habló lentamente, como si le explicara seguridad contra incendios a una clase de kindergarten. La cara de Mara hizo algo que nunca había visto antes. Parecía una resta. Toda la confianza se drenó de su expresión y se fue hacia sus zapatos. El fiscal del condado fue llamado a la escena. Se llamaba David Chen y llegó en un vehículo del condado con las palabras fiscales acusadores estarcidas en la puerta. Pasó 20 minutos revisando el video de Dorothy, leyendo el informe de incidente del liniero de la cooperativa y examinando mis documentos de propiedad. Luego pasó 5 minutos al teléfono con alguien de su oficina. Cuando colgó, miró a Mara con un tipo de decepción cansada generalmente reservada para reincidentes. Señorita Yates, dijo, va a necesitar un abogado. La compañía de seguros de la JOA se enteró de la situación e inmediatamente comenzó a correr en la dirección opuesta. Su representante llamó al celular de Mara mientras todavía estábamos todos parados en mi camino de entrada. Podía oírlo gritar a través del altavoz desde 6 pies de distancia. Algo sobre acciones no autorizadas y cobertura anulada y responsabilidad personal. Mara intentó discutir, pero el representante colgó a mitad de la oración. Mientras tanto,
Presenté quejas por invasión de propiedad en la oficina del sheriff y le entregué al investigador una carpeta gruesa. Dentro estaba mi escritura, mi mapa de parcela, los 2 estudios topográficos independientes y la carta certificada donde el condado ya le había dicho a la JOA por escrito que tenían jurisdicción cero sobre mi propiedad. También había copias de las 15 cartas de queja que Mara había enviado a varios departamentos del condado, junto con los avisos de desestimación de cada una. Estaba la carta amenazante del abogado de la JOA y la respuesta de mi abogado explicando por qué la JOA no tenía autoridad. La carpeta era gruesa y bien organizada, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Porque lo había estado. El señor Webb hojeó los documentos con la lentitud deliberada de alguien que entiende que el papeleo gana guerras. Cuando llegó a la carta del condado, que explícitamente le decía a la JOA que dejara de acosarme, hizo un pequeño sonido en la parte posterior de su garganta. Miró a Mara y dijo, «Se lo dijeron». Ella abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. El agente Mellor le preguntó si quería hacer una declaración. El abogado de Mara, que había llegado 10 minutos antes, le dijo que no dijera nada. Los cargos criminales cayeron como granizo en una tormenta de verano, daño criminal, manipulación de servicios públicos y conspiración para cometer ambos. Los agentes sirvieron órdenes de registro para todos los registros de la JOA relacionados con mi propiedad. En la reunión de emergencia de la Junta que la JOA convocó 3 días después, Mara intentó culpar a lo que llamó un subcomité de cumplimiento rebelde. Desafortunadamente para su defensa, había publicado una selfie de victoria en las redes sociales minutos después de cortar mi energía. La foto mostraba una mano en mi medidor eléctrico cortado y la otra haciendo un signo de paz. El pie de foto decía, sin pago, sin energía, con un emoji de esmalte de uñas. Lo había publicado en la página comunitaria de Prairie Vista Estates, donde 300 propietarios podían verlo. Alguien había hecho una captura de pantalla de la publicación antes de que Mara la borrara en pánico, y esa captura llegó a la oficina del fiscal en cuestión de horas. El video que mi vecina grabó se reprodujo en una pantalla de proyector en la reunión de emergencia. Se podían escuchar mis cabras balando de fondo mientras mi alarma del congelador moría. Se podía ver la cara de Mara cuando jaló la palanca de desconexión. Se podía escucharla diciendo estamos autorizados con absoluta certeza. La sala estaba en silencio excepto por el sonido del video. Cuando terminó, alguien en la última fila susurró lo suficientemente fuerte como para ser escuchado, «Oh, está frita». La Junta votó unánimemente para destituir a Mara de su cargo como presidenta con efecto inmediato. También votaron para contratar a un abogado penalista separado del de Mara porque los cargos de conspiración se extendían a los 2 hombres que la habían acompañado. Esos hombres, resultó, estaban en el Comité de Cumplimiento de la JOA, un comité que Mara había creado y llenado con personas que seguirían sus órdenes sin cuestionar. El juez emitió una orden de protección manteniendo a Mara fuera de mi propiedad y lejos de cualquier equipo de servicios públicos en cualquier parte del condado, incluyendo pero no limitado a medidores, pedestales, transformadores y cualquier cosa con una calcomanía de advertencia de rayo. La cooperativa eléctrica envió una factura a la JOA con un cargo por manipulación y una partida llamada respuesta a incidente de seguridad de la red. El total era de 47,000 pesos. Las comas en la cantidad en dólares fueron muy reconfortantes de ver. La compañía de seguros de la JOA envió una carta negando la cobertura porque las acciones de Mara fueron criminales en lugar de negligentes. Eso significaba que la JOA pagaría del fondo de reserva, lo que significaba que cada propietario en Prairie Vista Estates pagaría una evaluación especial para cubrir el delito grave de Mara. Mara renunció como presidenta de la JOA en un correo electrónico que usó la frase perseguida por la anarquía rural 3 veces por separado. La Junta nombró a un presidente interino que se disculpó conmigo como un hombre que devuelve una motosierra prestada con una hoja nueva adjunta. El condado aprobó mi solicitud para instalar un nuevo sistema de cámaras en el portón. Mis cabras recibieron manzanas extra como recompensa por su paciencia. Recibí una carta de la cooperativa eléctrica otorgándome permiso para exhibir un pequeño letrero oficial debajo de mi medidor que decía, asterisco equipo de servicios públicos privado. No tocar asterisco. Debajo de ese letrero, agregué un letrero más de mi propia cosecha. Asterisco no es una comodidad de la JOA,
decía en letras negritas. La audiencia de sentencia ocurrió un martes por la mañana a fines de septiembre. Mara se paró ante el juez con un traje pantalón beige que combinaba perfectamente con su urbanización. El fiscal expuso los hechos sin emoción: manipulación grave de servicios públicos, invasión criminal y conspiración. El juez miró a Mara por encima de sus gafas de lectura que habían visto demasiadas malas decisiones. Le preguntó si entendía la seriedad de manipular infraestructura crítica. Mara comenzó a responder, pero su abogado le puso una mano en el brazo. El juez continuó: esto no fue una disputa de propiedad, dijo. Esto no fue un asunto civil. Usted deshabilitó intencionalmente el servicio eléctrico a una residencia ocupada. Cortó la energía a una bomba de agua, a refrigeración, a equipo médico por lo que usted sabía. Hizo esto porque quería castigar a alguien por no obedecer la asterisco. La sala del tribunal estaba absolutamente en silencio. 2 años de libertad condicional, dijo firmemente. 300 horas de servicio comunitario limpiando alcantarillas en la carretera para el Departamento de Obras Públicas del Condado. Una multa de 5,000 pesos pagadera a la Cooperativa Eléctrica Rural por costos de respuesta de emergencia y medidas de seguridad de la red, y la finalización obligatoria de una clase ordenada por el tribunal titulada Límites, legales y de otro tipo, asterisco. La boca de Mara se abrió, pero no salió ningún sonido. Su abogado tocó su codo para evitar que hablara. El juez no había terminado. Está permanentemente prohibida de servir en cualquier junta de asociación de propietarios en este condado. Además, tiene prohibido ocupar cualquier cargo de autoridad en cualquier organización comunitaria que tenga poderes de ejecución. Esta es una prohibición de por vida. La cara de Mara pasó de beige a un blanco tiza, y sus manos se aferraron a la mesa frente a ella como si pudiera caerse a través del piso. Sus rodillas en realidad cedieron ligeramente y su abogado tuvo que sostenerla. Alguien en la galería dio un grito ahogado. El juez golpeó con su martillo una vez.